Lo dije y lo hice. Después de más de 10 años con un iPhone y con el ecosistema de Apple, lo dejé todo a cambio de esto. Pero ¿por qué alguien que ama el ecosistema haría algo así? Hoy te cuento todo, desde el cambio de ese ecosistema hasta las primeras impresiones de este tote de teléfono. Como alguien que está maravillado por los últimos avances de la tecnología desde siempre, desde que vi en el 2019 ese primer plegable, lo vi en un video de Unbox Therapy, y que sería llamado el Galaxy Z Fold, quedé flechado y quedé anonadado. Por fin una marca había sido valiente, había sido innovadora y se había atrevido a romper el molde. Ante mis ojos había un teléfono que era capaz de convertirse en una mini tablet, y eso para mí, una persona que ama el iPad y sobre todo el iPad mini, era como un sueño hecho realidad. En otras palabras, era un dispositivo que cabe en el bolsillo pero que tiene la capacidad de básicamente doblar su pantalla para cuando fuera necesario. Y la promesa estaba ahí, realmente tenía muchas cosas que sumar. Más opciones en las aplicaciones, multitarea real, 2 pantallas al mismo tiempo, 2 aplicaciones al mismo tiempo y en total una experiencia muy refrescante que, para ser sinceros, ya en ese momento, en el 2019, se sentían todos los teléfonos bastante iguales entre todos. Obviamente, tras ver ese video con ese primer plegable, mi esperanza mayor era que Apple copiara dicho diseño. Pero pasaron los años y nada, no pasó absolutamente nada. Mientras tanto, los Android fueron evolucionando bastante. Los Galaxy Z Fold ya van en la versión 6. Google Pixel existe ahora en su segunda versión y es bastante buena. Y hay un montón de marcas chinas donde la líder parece ser Huawei, que incluso sacó un foldable que se dobla no solamente una vez, sino 2, y que parece realmente el futuro, aunque con todo este tema del baneo que tiene Estados Unidos y su precio, que es básicamente el triple, pues salió de consideración inmediatamente. Pero había un problema muy evidente, y es que todos los teléfonos eran Android, y eso significaba dejar muchas comodidades. AirDrop y su facilidad de envío para archivos, la magia que ofrecen los AirPods no solamente en su emparejamiento, sino que tienen diferentes funciones que funcionan casi que exclusivamente con el iPhone, iCloud también, que es la nube de Apple, y el Apple Watch. Pero una vez yo me senté con cabeza fría a mirar qué era lo que estaba pasando, me di cuenta que había una vida realmente después del ecosistema. Por ejemplo, hay muy buenas apps como Blip que simulan esa interacción de AirDrop entre un Mac y un Android. Los AirPods siguen funcionando, lo que pasa es que funcionan como un par de audífonos Bluetooth tradicionales y pierden un poco la magia, pero sigue funcionando. iCloud, pues al ser una nube, también está disponible en Google Chrome, es decir, se puede acceder así como accedemos a Dropbox.com o a GoogleDrive.com, así podemos incluir a iCloud.com, se puede acceder desde la web. Y bueno, el Apple Watch creo que sí no tiene vuelta de hoja, pero bueno, tampoco es el fin del mundo. Por lo tanto, me di cuenta que salir del ecosistema era difícil, pero no era imposible. Una vez tomé la decisión de salir de iOS, venía la parte complicada y a la vez emocionante. ¿Qué plegable iba a escoger? Había que tomar en cuenta una buena experiencia y el precio. La primera opción era considerar al Samsung. Era casi la opción fija, ¿no? Llevan 6 iteraciones, de hecho estamos cercanos a la 7ª y por ende debía ser la opción segura. Pero una vez hice la investigación adecuada, me di cuenta que la pantalla externa era demasiado angosta, lo cual lastraba bastante la experiencia porque no se sentía como un teléfono normal cuando la pantalla no estaba plegada. Sumado a que las cámaras no eran las mejores, tenían mejores versiones en sus teléfonos normales como el S24 y el S25 Ultra. Y además la batería era algo floja. Mucha gente reportaba no llegar muy cómodos hasta el final del día, lo cual para mí es un imprescindible. Luego entré a considerar el Pixel Fold. ¿Por qué? Porque el que lo produce es Google, el que hace el software es Google. Por lo tanto, pensé que iba a tener una experiencia similar a lo que sería Apple, que desarrolla iOS y desarrolla el iPhone. Pero al mismo tiempo encontré algunas críticas que no fueron mucho de mi agrado. El procesador es uno hecho específicamente por Google y según los reportes no es el más avanzado ni el más poderoso a pesar de ser un teléfono bastante reciente. Además, todos los teléfonos Pixel son preciados por sus muy buenas cámaras, las cuales compiten muy bien con iPhone, y aún así pasaba lo mismo que con el Samsung. Las fotos y los videos no estaban a la par de esos otros Pixel o de esos otros celulares de la familia Pixel, y por ende me estaba llevando una peor experiencia pagando muchísimo más. Por lo tanto, yo no veía una justificación muy grande en el precio que, entre otras cosas, no estaba tan rebajado en comparación a su precio original. Y entonces fue así como llegué al OnePlus Open. Lo que me gustó de este teléfono fue lo siguiente.
Tiene una pantalla externa del tamaño prácticamente normal, lo cual hace sentir una experiencia normal cuando el teléfono no está abierto. Lo cual es muy importante porque, hay que ser sinceros, aunque el gran atractivo de estos teléfonos sea la pantalla interna, no siempre vas a querer tener un teléfono tan grande abierto para todas las acciones que vayas a hacer con el teléfono. Las cámaras tenían una promesa muy grande al ser firmadas por Hasselblad, y al haber visto bastantes videos donde se examinaba a profundidad su cámara, encontraba una respuesta bastante sólida tanto en las fotos como en los videos. Aunque hay que decirlo, tampoco iba a ser perfecto. El procesador, aunque era la versión 2023, era la tope de gama y realmente nunca vi una falta de eficiencia o de velocidad en toda la investigación que estuve haciendo. Y como les digo, al llevar varios meses en el mercado, pues las rebajas ya se empezaban a ver bastante importantes y se hacían muy atractivas en comparación a las otras dos opciones del Samsung y del Google Pixel. En resumen, era un teléfono que parecía cumplir en cada una de las categorías que yo estaba buscando algo. Y además parecía ser ese teléfono que nadie estaba mirando, a lo mejor que ya había pasado de moda. Y entonces ahí fue, ese fue el elegido. Me decidí, hice la compra, definitivamente pagué mucho menos que por los otros plegables y cuando llegó el paquete me sentí como un niño en Navidad. La caja, el diseño, el peso. Apenas tú coges el teléfono, entiendes toda la ingeniería que hay detrás de él. La bisagra excepcional, la solidez, los materiales, grita premium por donde lo estés viendo. Además, la pantalla interna es una locura. Es OLED, cercana a los 8 pulgadas, 120 Hz, unos colores demasiado vívidos y unos negros muy profundos. Además, apenas lo enciendes, ves que las cosas empiezan a ser especiales desde ese primer minuto. Te preguntas si vienes de un Android o si vienes de un iPhone y cuando seleccionas una de estas dos opciones, entonces empieza a preparar el paquete de aplicaciones y de configuraciones para que tú te sientas como en casa a partir de ese teléfono anterior que tenías. Y les repito, incluso si vienes de un iPhone. Por lo tanto, me sorprendió esa sensación de fluidez al cambiar de un ecosistema al otro. Y una vez empiezas a usarlo, empiezas a darte cuenta de todas esas ventajas que puedes tener con una pantalla mucho más grande. 2 apps al lado y lado. 3 apps al mismo tiempo, compartiendo la pantalla entre ellas, incluso en diferentes configuraciones. Puedes tener ventanas flotantes, que bueno, sí, eso no es exclusivo, pero se hace mucho más cómodo cuando puedes tener esa ventana abierta de un video mientras estás escribiendo un correo, tomando notas o navegando en otra parte del sistema operativo. Y además ese sistema de ventanas flotantes no solo para videos sino para aplicaciones se me hace demasiado útil cuando quieres hacer algo muy puntual en esa otra aplicación sin dejar de estar presente en la aplicación principal. Creo que eso sube el nivel de la multitarea y de momento en iOS no tenemos eso en los teléfonos. Ahora, obviamente hay cosas que me retan. El diseño Android pues es bastante diferente. Hay una curva de aprendizaje en la cual toca estar. Y además, pues yo no tengo automatizadas esas cosas que sí tenía en iOS y que uno termina diciendo yo podría utilizar este sistema operativo casi que con los ojos cerrados. Pero bueno, es que eso es parte de la emoción, ¿no? Y hablando de emoción, ese es el tema. Una cosa es la emoción inicial y otra cosa pasa a ser el día a día. ¿Realmente es grave cambiar de sistema operativo? ¿Vale la pena? ¿Es algo difícil de hacer? Y otra pregunta, ¿es este el teléfono que podría reemplazar también mi tablet? Mi iPad mini en este momento. Eso te lo voy a contar en el próximo video, el tercer video de esta serie del cambio de iPhone a Android. Nos vemos en la próxima.